Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de estadística. La estadística va a ser entonces la ciencia que tiene que ver con la recolección de datos, procesamiento, análisis e interpretación de los mismos. Puede ser descriptiva o inferencial. Dentro de la estadística descriptiva se va a incluir la tabulación, representación, descripción de conjuntos de datos. A partir de ellos vamos a poder ordenar, simplificar, poder transmitir la información de una manera más exacta y teniendo en cuenta diferentes gráficos que nos van a servir de ayuda o apoyo. En la estadística inferencial vamos a trabajar con una porción del total. ¿Qué hacemos referencia? Cuando vamos a realizar una estadística, tenemos que realizar la toma de datos. Tenemos que realizar una serie de preguntas para lo que queremos averiguar. Por ejemplo, si queremos averiguar a cuántos les gusta una materia en específico, vamos a ir preguntando de el curso, por ejemplo, ¿no? 43 personas. Cuando son pocos, lo que hacemos es preguntar a la totalidad. Pero cuando estamos hablando de una mayor cantidad de personas, por ejemplo, ya todo un departamento, todo un país, etcétera, lo que hacemos para las estadísticas es tomar una muestra de la población. Entonces, el conjunto población va a ser todos los elementos o todas las personas a las que deseo encuestar. Pero cuando esta población es muy grande, utilizo lo que es una muestra, que es una pequeña cantidad de toda la población. Se eligen estas muestras de forma aleatoria, a la suerte. Entonces, cuando sea una población superior a 100 personas, lo que tendré que hacer es preguntar a una muestra, ¿no? A solo una porción. Mientras la muestra sea más pequeña, vamos a tener pero la variación de datos, vamos a tener una falla mayor. Mientras la muestra sea más grande, los datos van a ser más precisos. ¿Cómo vamos a presentar los datos? Lo primero que tenemos que hacer entonces, si realizábamos una pregunta sencilla, si les gusta matemáticas, uno dirá sí, otro dirá no. Entonces, simplemente estamos haciendo una pregunta y ahí vamos a recolectar los datos. Pero esos datos simplemente los tenemos en forma numérica. Por así decir, 30 alumnos les gusta matemáticas y 10 alumnos no. Entonces solamente está en forma numérica. Cuando trabajamos con datos estadísticos más grandes, como ustedes han debido ver en las elecciones anteriores, no teníamos varios candidatos, teníamos separado por departamentos, quiénes tenían preferencias, dónde tenían más, dónde tenía menos, quién estaba ganando, etcétera. Los datos no eran simplemente numéricos, se nos va a presentar mediante el uso de cuadros, donde vamos a utilizar diferentes gráficas, gráfica de barras, gráfica de sectores circulares, histogramas y gráficas poligonales o polígonos de frecuencia. De esa manera se nos van a ir presentando entonces nuestros datos, los vamos a representar con gráficas. Por ejemplo, aquí nos dice que al preguntar a 50 alumnos del segundo año por sus preferencias, por sus carreras profesionales que desean aspirar cuando terminen la secundaria. Estos contestaron a su profesor, el cual recopiló las respuestas en el siguiente cuadro. Entonces, cuando hacemos un estudio de cualquiera sea el tema, en este caso nos dice que 50 alumnos. Esto es la muestra, porque nos dice 50 alumnos del segundo año. No es el total.
ha escogido a 50 al azar y ha empezado a preguntar qué carrera piensan estudiar. Entonces ahí ha ido anotando. Lo primero que se hace es ir anotando las preferencias, ¿no? Las posibles respuestas. Entonces uno le habrá contestado ingeniería y ha empezado a hacer el conteo. Todos los siguientes que hayan respondido ingeniería ha ido anotando entonces en este conteo. Como pueden ver, ha ido usando simplemente barras para ir tiqueando y contando. Otro habrá seleccionado derecho, de la misma manera ha ido marcando. Y así sucesivamente hasta completar los 50 alumnos. Y ha ido tiqueando sus preferencias, ha ido marcando. ¿No? Este es simplemente el conteo. Después ha hecho la presentación de los datos en esta segunda sección, donde ha notado que para ingeniería eran 12, derecho 8, medicina 18, educación 5, contabilidad 3, otras carreras 4. La suma de todos estos elementos, 50, ¿no? Tiene que coincidir. Entonces aquí simplemente ha anotado los datos y posteriormente los ha representado en forma de porcentaje. Los está representando en valores porcentuales. Entonces, la cantidad que quiere estudiar ingeniería es el 24%, ¿no? De esa manera nos está indicando. ¿Cómo ha sacado el porcentaje? Utilizando la regla de 3 o la regla de porcentajes directamente, ¿no? 12, 50 sobre el porcentaje sobre 100, ¿no? Y de ahí despejando le ha salido que era 24%. Y así sucesivamente ha ido haciendo de cada uno de ellos para representarlo en forma porcentual. La suma de todo este lado derecho siempre nos tiene que dar 100. Independiente de cuánto sea en este otro sector, la suma de porcentajes es 100. No se olviden esa parte, entonces, que corresponde al 100%. Esta es una forma de presentación de datos en forma de tabla, ¿no? Donde simplemente tenemos números y los vamos a estar representando con datos, con números y a personas. Ahora, en muchas ocasiones, pero estos datos van a incrementar o se quiere ver la evolución. Por ejemplo, aquí no podemos dar de forma rápida, sin comparar los datos, cómo está evolucionando, si ha progresado, si no ha progresado, etcétera. Simplemente hemos mostrado datos. Entonces, para eso vamos a utilizar las gráficas, para mostrar la evolución de los datos, cómo se van a ir presentando. Vamos a ver si existen patrones, si va a haber agrupaciones, si se va a ver relaciones entre alguno u otro, para poder observar eso de forma rápida. Tenemos el primero, la gráfica poligonal o de línea. Para este caso siempre vamos a trazar un eje de coordenadas, un eje XY, donde en el eje horizontal vamos a anotar las posibles respuestas, ¿no? Sea cual sea la pregunta, en el eje horizontal anotamos las posibles respuestas. En este caso, cada uno corresponde a lo que era ingeniería, derecho, medicina, educación, contabilidad, otros. Y en el lado o en el eje Y, vamos a ir anotando directamente las cantidades. En este caso, si pueden observar, no se está siguiendo una escala específica, pero lo correcto es tomar medidas escalonadas en esta sección, de 5 en 5, de 10 en 10, de 2 en 2, etcétera, ¿no? Tomar valores escalonados. A partir de ahí, después lo que hacemos es ir anotando. En ingeniería nos dijeron 12. Entonces marcamos 12. En derecho 8, en medicina 18. Entonces vamos a ir marcando
sus puntos de conexión. Y a partir de ahí trazamos una línea partiendo de cero y conectamos los puntos. Estos puntos de aquí entonces nos va a dar la gráfica poligonal, donde nos demuestra de forma visual que el que tiene mayor elección va a ser el de medicina, ¿no? El que tiene mayor numeración. Vamos a tener después el gráfico de barras. De la misma manera vamos a utilizar el eje de coordenadas, pero ahora vamos a dibujar barras individuales para cada respuesta. Por ejemplo, para ingeniería, 12, derecho 8, medicina 18, ¿no? Estamos anotando con barras separadas. Y vamos a utilizar de la misma forma para mostrar datos, para mostrar de forma gráfica y que sea fácil de interpretar para cualquier público, para que el público pueda entender lo que estamos representando. Después tenemos los histogramas. Es una forma similar de armar como el gráfico de barras, fíjense. El histograma es similar, con la diferencia que las barras que hemos formado están unidas, están conectadas. En este caso se utiliza cuando estamos hablando de agrupación, de que hay cierta relación entre estos datos, entre, en este caso, ingeniería y derecho, va a haber cierto punto de conexión. No puede ser que estemos hablando de escalas, de agrupaciones, estemos tomando de 2 en 2, de 3 en 3, estemos agrupando valores. Entonces, cuando haya cierta agrupación, vamos a anotar de esta manera con el histograma. Por último, tenemos el diagrama de sectores circulares. Como pueden ver, aquí se está dibujando siempre un círculo y a partir de ahí vamos a ir tomando secciones que representen a cada parte de la numeración. Por ejemplo, aquí en algunos le dicen diagrama de torta. Vamos a tomar medicina. Fíjense, el lado de medicina tiene mayor proporción. De la misma manera que en las barras, cuando tomábamos medicina, tenía una mayor altura, en este caso medicina va a tener que tener una mayor superficie, va a ser más ancho que las demás para ir representando. Ahora, ¿cómo vamos a dividir estos círculos aquí? Si se fijan, no estamos tomando un eje de coordenadas, no hay X, Y. Lo que vamos a hacer es sacar lo que corresponde en grados. Cada uno de estos va a tener un cierto ángulo en grados para saber la apertura. Vamos a aplicar eso con la regla de 3. Sabemos que un círculo tiene 360 grados. El total de alumnos a los que teníamos que preguntar era 50 y 12 alumnos eran los que seleccionaron ingeniería. Estamos aplicando entonces la regla de 3 para saber los grados. 12 por 360 dividido entre 50 nos da 86.4 grados. Esa es la apertura que tendría que tener entonces la carrera de ingeniería para el diagrama de círculos o el diagrama circular. Derecho, después nos dice entonces 8 eran los que querían derecho, por 360 dividido entre 50, nos va a dar 57 grados. Para medicina, lo mismo. Entonces vamos a ir sacando el valor en grados de cada uno de estos para poder partir o dividir lo que es nuestro diagrama. Vamos a tener ahí sectores, ¿no? Las divisiones correspondientes. De esa manera, muchachos, entonces es lo que se va a hacer los diagramas, los gráficos.
¿Tienen alguna duda hasta esta parte, muchachos?